un saludo a todas y todos en esta tarde, noche. Además, como decía la alcaldesa Clara Brugada, nos ha tocado un clima bastante fuerte, pero qué mejor que encontrarnos en estos espacios que promueven no solamente la lectura, sino a través de la lectura un cambio de pensamiento, una revolución de las conciencias. Como decía el momento que leía, bueno, yo soy ecuatoriana, ya vivo 3 años aquí en México en condición de asilada política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en un gobierno mexicano que reivindica siempre derechos humanos. Y por eso nuestra gratitud y por eso también una reivindicación de lo que se está haciendo acá. Yo quiero decirles, Citlali, que es una amiga con la que nos llevábamos ya muchísimos años en este andar político latinoamericanista, y sobre todo para mí conocer a Clara Brugada como alcaldesa y sobre todo la obra que se está haciendo aquí en Iztapalapa. Yo no sé, Citla, si a vos te parece, pero es como llegar y relatar una poesía. Y no les exagero, no quiero ser cursi en esto. ¿Por qué me voy a referir como si fuera una poesía? Cuando en el 2013, y quiero partir por una anécdota, cuando en el 2013 yo asumí la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, que es el poder legislativo, mi discurso central se basó justamente en un libro, que es un libro que me acompañó durante mi formación de adolescente, que es el libro Utopía de Tomás Moro. Y yo relataba en el 2013, cuando ponía la banda presidencial a Rafael Correa, que en ese momento iba a pasar su último periodo presidencial en el Ecuador, el último gobierno popular y nacional que hemos tenido realmente desde ese entonces. Yo relataba en mi discurso la necesidad de la construcción de una sociedad de justicia donde todas y todos podamos tener lo necesario para vivir bien: hogar, trabajo digno, salario digno, educación, salud, protección a los derechos de las mujeres, una renovación y un cambio de la matriz cultural, entre otras. Bueno, ese discurso quedó ahí, Citla, y muchos por lo general suelen recordar a nivel de la región ese discurso justamente por la potencia que tenía en el relato de ese mensaje. Es increíble, cuando llego a México y cuando llego a vivir en Ciudad de México, cuando conozco a Clara Brugada y cuando conozco Iztapalapa, encontrarme con la maqueta exacta de ese mundo ideal a construir. Se convierte entonces en Iztapalapa en un modelo de desarrollo para el sur, para el continente y para el sur del continente. Yo quiero decirles, para ya entrar al tema que nos convoca, solamente que me siento muy honrada de ser parte de esos 4.200.000 ciudadanos y ciudadanas que hemos visitado las utopías y que hemos visitado Iztapalapa, y que me siento muy honrada además de que este modelo de utopías hoy por hoy se vaya a replicar en Ecuador, con nuestro alcalde electo de Quito, de la capital ecuatoriana, que vino, conoció, se quedó enamorado y va a hacer réplica de estos proyectos en Ecuador. Miren cuánta incidencia puede llegar a tener justamente un proyecto transformador, un proyecto realmente revolucionario. Ojalá esto traslade o se mueva fuera también de las fronteras de Iztapalapa y que sea pronto, muy pronto, una política implementarse en toda la Ciudad de México, ya con el camino avanzado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y que ahora se pueda fortalecer con esta gestión, con este tipo de gestión también a nivel de toda la ciudad. Con Citlali nos encontramos, decían, algunos espacios de construcción internacional, y una de esas es la Internacional Feminista, que se lanzó hace 2 meses, si mal no me equivoco, y cuyo evento de lanzamiento fue aquí en Iztapalapa en la Utopía Libertad. Y ahí estuvimos mujeres de un poco más de 20 países entre América y Europa, hablando justamente del tema de la participación política de las mujeres, pero también del sistema estructural en el que vivimos, tomando en cuenta y siendo conscientes que vivimos en un sistema capitalista, en un sistema patriarcal, los retos para la sociedad en general, porque esto tiene que traspasar también un debate únicamente de mujeres para mujeres, sino un debate social para bajar las brechas de desigualdad, para asentar entre todas y entre todos un pacto social. Miren, la pandemia nos dejó algunas lecciones. Muchos decían, muchos utópicos decían que después de la pandemia el mundo iba a cambiar y que el mundo se iba a volver más solidario y que producto de la pandemia el mundo se iba a volver mucho más justo. Y pues pasó todo lo contrario. Después de la pandemia se
profundizó y se hizo más crudo la aplicación de un modelo neoliberal que realmente lo que ha hecho es acrecentar esa brecha. Los ricos son más ricos, los pobres cada vez son más pobres y las clases medias que mutan en esas clases medias bajan a la pobreza porque no pueden lograr el aspiracional por el que han trabajado y por el que apuestan por sus propias familias. Es decir, estamos en el mundo al revés. Y si después de la pandemia tuvimos entonces la guerra y eso ha puesto en jaque la economía mundial, pues entonces la situación en nuestras sociedades se vuelve aún más dramática. En eso que tenemos que ver las mujeres, y es que resulta que en ese dramatismo, las mujeres que somos más del 50% de la población, somos las más pobres entre las pobres. Yo por eso siempre recupero esta frase que es, primero los pobres. Nosotras le decimos siempre, dentro de esos, primeros los pobres, primero las pobres. Porque somos las mujeres las que terminamos siendo excluidas de la educación, de la salud, de la tecnología, de la ciencia, del acceso a un trabajo digno, a un salario digno, que es a la seguridad social, además que es un debate que debe convocarnos de manera urgente a nivel de todo el continente, es el tema de la seguridad social. Nosotros en Ecuador, y siempre lo hemos compartido, y aquí Citlali, el Senado, los diputados, diputadas están en un debate muy fuerte sobre qué pasa con el trabajo no remunerado del hogar, sobre el trabajo doméstico. Muchos decimos, y con esto termino para provocar más bien una conversa con Citlali, cuando nosotros promovíamos esta ley en el Ecuador y convocábamos a escenarios, a auditorios, a compañeras para debatir sobre esto, y es algo que nos ha pasado también aquí en México, cuando hablamos con compañeras y decimos, compañeras, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué se dedican? Y dicen, a nada. ¿Pero qué haces en el día? Nada. ¿Pero dónde pasas en el día? Tratar de jalar cada vez más, ¿pero dónde pasas en el día? En la casa. Ah, ¿y qué haces en la casa? Nada. Me levanto, atiendo los guaguas, doy el desayuno a los hijos, atiendo el desayuno, mando a las escuelas, cocino, arreglo, plancho, lavo. Si se daña la luz, pues arreglo el foco, la electricidad. Si hay una fuga, arreglo, soy de plomera. Cuando regresan los niños, tengo que tener el almuerzo listo. Después tengo que hacer de parvularia o pedagoga para hacer las tareas de mis hijos. Luego tengo que seguir haciendo las tareas del hogar, tarde por lo general, el planchado mientras veo la novela o la película, después llega el esposo, tengo que tener la cena lista, después de la cena tengo que limpiar la cocina y después cuando todos están acostados, pues me acuesto a dormir. Pero nada. Esa es una realidad que vivimos todas las mujeres. No importa si estamos en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, vivimos todas las mujeres. Digamos, el mayor porcentaje de mujeres que no han tenido la oportunidad de buscar un trabajo en el sector privado o público, que siguen trabajando en el hogar, que en el sistema sigue siendo el sector privado. Ese trabajo aporta en nuestros países un promedio en América Latina del 16 al 18% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo medimos eso? Porque muchos me preguntan, me dicen, pero ¿cómo ponen una medición o un porcentaje al trabajo doméstico? Y le decimos, bueno, calculemos, pongamos precio a las cosas. ¿Cuánto cuesta hacer todo eso? ¿Cuánto cuesta lavar? ¿Cuánto cuesta mandar al planchado? ¿Cuánto cuesta una parvularia para que acompañe las tareas de aprendizaje de los hijos? ¿Cuánto cuesta un plomero? ¿Cuánto cuesta un electricista? Sale un porcentaje, un costo, que incluso ni siquiera es el justo. Pero poniendo el básico de este costo, resulta que las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar, es decir, las amas de casa, aportan a las economías de nuestros países entre el 16 y el 18% del Producto Interno Bruto, mucho más que cualquier sector industrial y productivo de nuestros países. Pero esas son las mujeres que mueren en extrema pobreza, si es que en el peor de los casos son madres solteras, quedan viudas o divorciadas. Entonces, debatir, y esto se topó en Internacional Feminista, y esto lo hablamos en los foros de mujeres, y esto lo hablamos en el libro que acaban de recibir en sus manos, que es Mujeres, Poder y Política en América Latina, que lo hemos promovido desde el Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro Ideal, con apoyo de la Brigada Leer para la Libertad. El libro que ustedes tienen en sus manos, entonces es una compilación de artículos de políticas
de diferentes países de la región que plantean esta serie de problemáticas para plantear los retos a la política pública y a los gobiernos y a los estados de nuestros países. Porque hablar de violencias es hablar justamente de esto, porque no podemos hablar de una salida de las violencias si no hablamos de la autonomía de las mujeres, si no hablamos de esa justicia que tiene que empezar desde una justicia del sector núcleo de la sociedad, que es la familia en todos sus tipos. Si es que no promovemos en ese núcleo de la sociedad primero una justicia entre los actores de ese núcleo social, difícilmente podremos irradiar eso a la transformación de una sociedad mucho más justa. Por eso es que cuando vemos las utopías y la reivindicación de las políticas de cuidado que se están haciendo desde las utopías, hablamos del que el principal rol del Estado y de los gobiernos no solamente es el control por supuesto, pero también es el cuidado. El Estado debe ser cuidador de la sociedad. Entonces ahí se generan los derechos. Entonces ahí podemos ver si es que el Estado es el cuidador de una sociedad, qué responsabilidad tengo yo como ciudadano y ciudadana frente a ese cuidador, y empezar a trabajar sobre la corresponsabilidad que debe existir desde el Estado, desde el sector privado y desde la sociedad. Eso es un modelo que debe empezar a construirse y que debe fortalecerse donde ya hemos empezado a construirlo. Por eso es importante este debate, porque el debate no es solamente los indicadores o el porcentaje o los números de mujeres que estamos participando en la economía, en la política. No, el debate tiene que ser estructural, porque si las mujeres en esta sociedad estamos mal, que significamos el 50% de la población, quiere decir que a la larga toda la sociedad va a estar peor. Si las mujeres estamos mejor, quiere decir que la sociedad en su conjunto mejora. No es un tema menor y no es un tema de feminismo radical, es simplemente pensar en la igualdad de una sociedad que es la sociedad que necesitamos. De eso trata justamente estos debates, eso es lo que ustedes van a encontrar en ese aporte que hemos querido hacer a través de este libro, Mujeres, Poder y Política en América Latina, porque lo que pasa en el sur no es excluyente de lo que pasa en México. Y nos alegra muchísimo que por primera vez México esté viendo al sur y que por primera vez el sur esté tan pendiente de lo que pasa en México. Así que muchas gracias por esta invitación a la alcaldesa Clara Brugada, que ha promovido y promueve esta feria para debatir estos temas que promuevan el cambio cultural, y también a la compañera Paloma de la Brigada Leer para la Libertad, porque este esfuerzo es un esfuerzo que tiene que seguirse difundiendo, replicando y multiplicando, y esperamos que no sea solo en México, sino en todo el continente y especialmente desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Así que gracias a ustedes por estar aquí, por ser parte también de esta serie de reflexiones y compartir con Citlali, mi amiga, mi compañera y además una mujer a la que admiro muchísimo. Yo siempre digo que ya asumiendo un poco los términos mexicanos, que para mí Citlali es mi machuchona preferida, porque ¿quién se banca realmente una política tan excluyente, machista, patriarcal, rompiendo además muchos estigmas de las mujeres en la política, que no sea una mujer que ha llegado tan joven a espacios tan importantes de la política mexicana? Así que para mí es un honor estar en este panel con Citlali Hernández. Muchas gracias, Gaby. Pues miren, como verán, yo soy más penosa que Gaby, entonces no me atreví a interrumpirla, porque yo también admiro mucho a Gaby, y como ya la escuchamos, pues ya es chilango ecuatoriana, ¿no? Se le mezcla el tono chilango y también le salen ahí las frases ecuatorianas, pero yo quisiera también salirme tantito del tema y luego ya compartir un poco lo que fue la Internacional Feminista. Primero decirles, pues muy contenta por estar aquí en Iztapalapa, de verdad que yo considero que esta es la mejor alcaldía que Morena gobierna en todo el país y que tiene que ser un modelo de gobierno, porque si el presidente López Obrador nos ha enseñado que se puede gobernar para todas y para todos, que se puede administrar el presupuesto público sin robar, que se puede combatir la corrupción, que se pueden disminuir los privilegios de la alta clase política. Yo creo que Clara también, como uno de los grandes referentes de la Cuarta Transformación, nos ha enseñado que se puede profundizar la transformación y la política de bienestar, recuperando espacios públicos,
atendiendo de lunes a domingo 24/7 su alcaldía, porque no tengo los elementos de que me lo haya contado ella, pero estoy convencida que ella y todo el equipo que le acompaña pues trabaja lunes a domingo 24/7, porque cuando te toca gobernar una alcaldía, si no le dedicas todo el tiempo, pues la verdad es que se nota. Y aquí, bueno, yo soy de Iztacalco, lamento no poder decir que hay cosas similares que acá en Iztapalapa, y se nota de inmediato el cambio en la política pública, en los servicios, en la infraestructura, etcétera. Luego decirles que además compartir este espacio con Gaby, pues para mí es siempre un honor y un gusto estar con ella, porque Gaby es, así como Clara acá en México, una de las principales referentes del proceso de cambio en Ecuador. Y aprovecho un paréntesis para hacer una reflexión de la coyuntura que estamos viviendo en el país. Gaby es asilada aquí en México porque ustedes sabrán y se acordarán que durante la ola progresista, donde hubo varios gobiernos progresistas en América Latina, en Ecuador gobernó Rafael Correa, y después de Rafael Correa venía una sucesión, algo como lo que estamos viviendo. Y en la sucesión presidencial, el partido de Correa decidió que Lenín Moreno fuera su candidato. La gente volvió a votar por la Revolución Ciudadana, que fue el partido de de Rafael Correa, de Gaby y de otros compañeros y compañeras, y volvió a ganar el gobierno del cambio. Pero Lenín Moreno llegó al poder y traicionó a la gente que votó por la continuidad del cambio, traicionó a Rafael Correa y traicionó a sus compañeros. Y no solo eso, que la traición para mí es una de las cosas más aberrantes de la humanidad. No solo los traicionó, sino que empezó una persecución política y judicial y empezó a meter a la cárcel a quien en ese entonces era el vicepresidente de Correa y después el vicepresidente de Lenín Moreno. Y Gaby, pues después formó parte también de ese acoso, porque esta manera de exterminar el correísmo, pues empieza exterminando a los principales referentes y líderes de un proceso de cambio. Y Gaby está acá porque es acusada por haber incitado supuestamente una marcha que hubo contra el gobierno, todavía era de Lenín Moreno, ¿verdad? Contra el gobierno de Lenín Moreno, que decidió pues aplicar una serie de medidas económicas que le afectaban a las personas más pobres. Si Gaby se quedaba en Ecuador, era muy seguro que la metieran a la cárcel, pues porque la tenían que sacar de la jugada, por instigadora de la rebelión. Y bueno, tenemos el honor de tener a Gaby acá en México, hemos coincidido como parlamentarias en distintos espacios y como compañeras, y pues nos hemos encontrado en muchos proyectos, y ella contaba hace un rato pues que estuvimos también formando parte de esto que se llama la Internacional Feminista. Permítanme regresar y acabar la reflexión, contarles, porque yo sé que muchas personas aquí en Iztapalapa son simpatizantes de la Cuarta Transformación, y pedirles que sepan que en Morena abrimos ya un proceso rumbo a la continuidad del proyecto que está puesto en manos de ustedes. Estamos pidiéndole a nuestros compañeros que salgan a recorrer el país, que en asambleas informativas le cuenten a militantes, simpatizantes de la Cuarta Transformación cuál es su visión de la Cuarta Transformación y por qué la continuidad. Y les estamos pidiendo que no vayan a los grandes medios reaccionarios, anti-4T, a los enemigos públicos de Andrés Manuel López Obrador y de nuestro movimiento, que se han quitado la careta de que no son comunicadores ni medios de información, son espacios propagandísticos al servicio del viejo régimen. Y les hemos pedido que entre ellos no se peleen, porque la unidad es la esencia de nuestro proyecto colectivo para seguir empujando un proyecto de transformación. Y les hemos pedido que no se dediquen a concentrar en la promoción de sus personas, sino de sus ideas.
Y quiero aprovechar esto porque cuando vemos lo que ha pasado en América Latina, cuando pensamos y profundizamos el análisis de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va a ir en 2024 de la vida pública, pues muchas y muchos que lo venimos siguiendo hace tiempo, pues nos preocupamos de qué sigue después, sobre todo porque el país tiene que continuar el proyecto de transformación. Entonces les quería aprovechar a contar porque está Gaby aquí, entre otras cosas Gaby es mucho, una gran dirigente, una gran militante, pero su presencia en México es debido a que hubo una traición y debido a que el proceso de continuidad se entorpeció. Y yo creo que afortunadamente en México no va a pasar eso, pero quiero que ustedes sepan que estamos en ese proceso para que nos ayuden a vigilar a nuestros compañeros y que no caigan en la tentación de quedar mejor con los poderes fácticos que con el pueblo organizado y consciente, que es el que acompaña el proceso de transformación. Luego, voy cerrando respecto a la Internacional Feminista. Yo quisiera hablar desde lo personal un poco. Yo siempre le digo a mis compañeras feministas que en un país tan machista como el nuestro y que en un país donde los medios justamente se han enfocado en que la idea del feminismo es una mujer que odia a los hombres y una mujer que raya, rompe vidrios y rompe todo, pues es complejo a veces en algunos sectores hablar de feminismo. Yo siempre he dicho que si yo le digo a mi mamá, ahorita vengo, voy a romper el patriarcado, pues me va a voltear a ver como, pues suerte con eso, lo que sea que signifique, porque mi mamá es de otra generación, mi mamá es de Michoacán, de la meseta purépecha, de un pueblito muy chiquito, y creció, pues ella afortunadamente creo yo que tuvo la rebeldía de decidir que sus hermanos mayores eran hombres y que ya habían estudiado y que ella quería estudiar. Y a los 12 años salió del pueblo, se fue a estudiar a la capital y bueno, al final vino a la Ciudad de México y acá conoció a mi papá, pero el destino del pueblo, yo lo veo en mis primas, en mis tías, en la mayoría de las mujeres, el destino es medio estudiar algo y pronto, muy joven, empezar a relacionarte, o te roban o te casas, ya saben que en los pueblos se usa mucho esto de me la robé, y la condena parece que es la mujer atendiendo el hogar, atendiendo a sus hijos y esperando a los hombres que ellos sí vienen de trabajar para darles de comer porque vienen del campo. Y yo lo veo en el pueblo de mi madre, la serie de valores, unos muy valiosos como pueblo, porque es la solidaridad, la amabilidad, la colaboración conjunta, una serie de cosas, pero también veo la asignación de roles muy tradicionales y veo cuando mis tías o mis tíos critican a alguna joven o alguna mujer que no le da de comer al marido, porque en la idea, pues la mujer está para eso. Entonces, cuando yo lo veo en mi situación personal, que cualquiera de nosotras puede pensar en cualquier ejemplo del rol de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, pues no podemos negar que hay un sistema de injusticia entre la relación y los roles en la sociedad de los hombres y mujeres. Sigo con mi ejemplo familiar. Pues mi mamá viene de esa educación, aunque salió pronto del pueblo. Yo tengo 2 hermanas, afortunadamente hay 3 mujeres que le hacemos mayoría a mi padre, y tengo un hermano mayor, ya se imaginarán, mi hermano mayor tiene una serie de réplicas machistas, porque es el hermano mayor, porque mi mamá pues consiente al único hijo, porque mi papá por supuesto fue educado con este rol asignado en el que pues levantar un plato pues no pasa por su cabeza porque alguien más y seguramente alguna mujer tiene que hacerlo. Mi papá es ingeniero, se independizó, hizo su propio negocio y por supuesto mi mamá pues siempre le ayudó y hubo como inició el negocio de mi padre, mi mamá hacía la comida para las demás personas que estaban en su negocio
Y como hasta 6 años después del negocio, ella dijo, bueno, yo trabajo y yo creo que merezco un sueldo, porque no recibía un sueldo. O sea, mi mamá trabajaba con mi papá en el negocio, pero no recibía un sueldo. O sea, era la esposa de mi papá que recibía algo que le daba mi papá, pero ella se dedicaba a atender también ese negocio. Y entonces, como 6 años después de que ese negocio se echó a andar, a ella le cayó el 20 y dijo, bueno, yo necesito mi propio dinerito, porque si yo trabajo, pues yo tampoco quiero estar dependiendo de estar esperando a que tu papá me dé, etcétera, ¿no? Eso desde el feminismo lo llamamos autonomía económica, y eso es algo que es muy difícil alcanzar en algunas familias, y muchas mujeres incluso no dejan al esposo golpeador o al esposo borracho porque no tienen la autonomía económica, porque no tienen su propio dinero para decidir romper de tajo esa violencia e irse incluso con sus hijos a defenderlos, porque cuando golpean a las mujeres y hay hijos, pues también los hijos sufren mucho. Entonces, cuando yo digo, si le digo a mi mamá feminismo, si le digo patriarcado, no le genera mucho sentido, porque además, como buena mujer de pueblo, pues fue educada bajo una serie de valores católicos, y en el catolicismo hay esta idea de que las feministas somos asesinas porque creemos en el derecho a decidir sobre el cuerpo de nosotras, y que si alguien quiere decidir interrumpir su embarazo a ciertas semanas, pues eso somos de lo peor. Y hago esta aclaración porque para mi generación, yo tengo 33 años, Gaby por ahí también, para las generaciones más jóvenes… No les digo porque luego me molesta que ella me dice tía Gaby, ya se imaginarán entonces por qué. Pero por ahí anda en esa edad, y para jóvenes, más jóvenes, es muy claro que la lucha feminista es una lucha justa por la sana y justa convivencia entre hombres y mujeres, que reconoce la desigualdad histórica que ha habido entre hombres y mujeres. Imagínense nada más, en México, este año cumplimos 70 años de que por primera vez pudimos votar y ser votadas. O sea, es increíble. Mi abuela materna tiene 105 años y afortunadamente está viva. Es decir, que mi abuela, los primeros 35 años de su vida, 35 años de su vida, ni votó ni pudo ser votada. O sea, la participación política de las mujeres lleva 70 años. Todavía es increíble que en pleno 2023 apenas hablemos de la primera mujer en algo. En este sexenio vemos a la primera mujer secretaria de gobierno, a la primera mujer secretaria de Seguridad Pública. Es la primera vez que tenemos tantas mujeres en el gobierno, en los gobiernos estatales. Ahora con el triunfo de la maestra Delfina tendremos 9 mujeres gobernando. Es la primera vez que una mujer encabeza las encuestas hacia la presidencia. Es la primera vez de muchas veces en las mujeres. Pues eso habla del nivel de letargo que tenemos las mujeres. Y cuando vemos las cifras de feminicidios, que es el asesinato con odio hacia nosotras, pues es increíble pensar que en este país y en muchas partes del mundo nos siguen matando solo por ser mujeres. Y cuando conoces casos de feminicidios, pues resulta que era el novio, que era el esposo, porque en alguna discusión acalorada, un hombre que tiene más fuerza, un hombre que ve a la mujer inconscientemente, incluso quizás como menos, pues se le ocurre que puede matarnos sin que pase nada. Y eso no puede continuar, porque habla de una crisis social, de una crisis humana, en la que no hemos alcanzado como sociedad la capacidad de vivir en paz entre hombres y mujeres, porque es profundamente injusto que sea mucho más fácil para un hombre acabar una carrera, cumplir sus sueños, que para una mujer que a lo mejor tiene la condena de dedicarse a su hogar, o que tener un hijo o una hija significa de tener una serie de decisiones, porque la cuida ella, porque el hombre
se desentiende de repente. Entonces, cuando hablamos de feminismo, pues hablamos de una postura política, una postura humana, que cuestiona ese sistema patriarcal que fue construido patriarcalmente, es decir, por hombres, para hombres y con hombres, y que no pensó que en este mundo cabíamos hombres y mujeres. En ese marco, y perdonen si me fui al origen de la rueda, como me dicen siempre mis compañeros, pero vale la pena aclararlo, porque yo he visto que de repente esta estrategia de los medios de minimizar el feminismo a mujeres locas que rompen vidrios, pues nos complica, porque cuando tú dices soy feminista, algunas es como, una loca, asesina, ¿no? Pues no, las feministas cuestionamos un sistema de desigualdad, pero además nosotros estamos convencidas que el feminismo es una postura política de izquierda, porque cuestiona un sistema político, un sistema económico, un sistema social basado en la exclusión. No está aislado el patriarcado de un sistema económico hecho para los más ricos, donde la mayoría son pobres y el 1% concentra la riqueza. No es el feminismo aislado de un sistema político donde un par de señores privilegiados deciden todo para unos cuantos ricos, para unas cuantas élites a costa de la mayoría. Entonces el feminismo es una postura política de izquierda, que a mí me parece que es pues la postura más radical que podríamos asumir, porque cuestiona de raíz todas las estructuras políticas, sociales y culturales. Y en ese escenario, pues cuando vamos ganando la izquierda gobiernos, vamos llegando feministas a los espacios de toma de decisiones y traemos la determinación de cambiar profundamente las cosas. Pero también cuando llegan los gobiernos de izquierda, viene una resistencia, una reacción de derecha, y ahora vemos, por ejemplo, aquí en México, a panistas que nunca hicieron nada por nosotros, que son profundamente conservadores, diciéndose feministas. Y eso para nosotros es una aberración, porque las mujeres no avanzan en los proyectos de izquierda. Los derechos para nosotras no son parte de la agenda, de los gobiernos de derecha. Entonces, bueno, en ese marco, muchas mujeres que nos hemos encontrado a nivel internacional, a nivel latinoamericano, dijimos, bueno, si es el momento probablemente en el que más mujeres feministas estamos en la toma de decisión, ¿por qué no nos juntamos para ver cómo avanza más nuestra agenda, para ver cómo le explicamos mejor a la población qué significa nuestra lucha feminista y para ver cómo desde el poder y desde los espacios de toma de decisión, cómo avanzan más los derechos de igualdad y los derechos para las mujeres? Y eso se realizó hace 2 meses aquí en la Ciudad de México, vinieron mujeres de todo el mundo, iniciamos un arranque, ojalá en 10 años podamos hablar de que ya hubo la 10ª Internacional Feminista, pero por ahora ya arrancó, ya hubo su primera edición y con esto termino. Iztapalapa fue sede. Iztapalapa además encantó a nuestras visitantes internacionales porque conocieron a Clara Brugada, porque conocieron las utopías y porque además a Clara se le ocurrió un día antes que por qué no recibirnos con un mural, y no crean que fue un mural chiquito, hizo un mega mural que a lo mejor ustedes ya conocen, en la Utopía Libertad, que está a espaldas de la cárcel, muy bonito, que dice Internacional Feminista y que reivindica a varias de las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por nuestros derechos. Entonces, bueno, pues invitarles, con eso termino, y seguramente Gaby añadirá algo más y yo sé que ya me voy a callar porque seguramente vamos muy tarde con la siguiente participación. Pues invitarles, reitero, a que estén al pendiente de nuestro proceso interno, a que le echen el ojo a todos nuestros aspirantes, a Claudia, a Marcelo, a Dan, a Ricardo, porque este proceso lo hemos puesto en manos de ustedes. Invitarles
a que fortalezcamos a Clara también. Yo creo que Clara es uno de los más mejores baluartes de la Cuarta Transformación, y yo creo que así como las utopías llegaron a Quito, que yo les tengo que decir que el candidato en Quito hizo campaña prometiendo utopías y ahora va a cumplir esas utopías. Es decir, de Iztapalapa para el mundo, pues seguramente también de Iztapalapa para la ciudad, Clara contagiará este buen gobierno que ha realizado aquí, y a invitarles a que hoy antes de dormir reflexionemos cómo abonar en lo personal y en lo colectivo a contribuir a una mejor relación entre hombres y mujeres para abonar a que este cambio que vivimos en México pueda profundizarse. Muchas gracias. Gaby. Vas, Gaby, que ya tengo… Sí. Ya, no sé, creo que ya. Sí, No, sí. ¿ya? Bueno, pues ¿Cierre? Ya. Bueno, solamente para cerrar, porque creo que, digamos, atravesamos debates que no son superficiales o que no son sencillos, son debates que incluso nos tienen muchas y muchas horas debatiendo, porque estamos hablando de cómo cambiar todo lo que nos cubre. Pero yo solamente quiero cerrar con algo. Lo que pudimos brevemente exponer Citlali y yo esta noche, lo que vemos en Iztapalapa, lo que dice Clara, lo que nos cuenta Clara, que yo les digo cada vez que yo escucho a Clara es como que tengo un nudito en la garganta y se me llenan los ojos de lágrimas, de las experiencias que estamos viviendo justamente de gente. Cuando hacemos política pública, cuando hacemos gobierno, cuando buscamos el fortalecimiento del Estado, lo que buscamos es que las y los ciudadanos, que todas, todos y todes en un espacio territorial tengamos mejores condiciones de vida, porque cuando tenemos mejores condiciones de vida, aumentamos los momentos de felicidad, y cuando aumentamos los momentos de felicidad, bajamos los momentos de violencia y con ello erradicamos poco a poco la violencia. No hay mucho arte en esto, es solamente razón. Y la razón que buscamos desde la izquierda, desde la transformación de los proyectos revolucionarios, es eso, revolucionar todo, revolucionar desde las mentes, el corazón, los cuerpos, los territorios, revolucionar para transformar, revolucionar para cambiar, revolucionar para las utopías, para acercarnos cada vez más a la utopía. Yo creo que dentro de todas las utopías, una palabra mayor es la que motiva, que es la libertad. Esa es la principal y la mayor utopía de todo ser humano, la libertad. Y hacia eso tenemos que acercarnos. Eso es un mundo utópico, sí, pero para eso sirven, nos decían, para acercarnos cada vez más. Y solamente decirles que mientras más podamos promover este tipo de debates, este tipo de reflexiones, no estamos arando en el mar, estamos generando una transformación de pensamiento que poco a poco, tal vez no nosotros, pero nuestros hijos, nuestras hijas, las futuras generaciones merecen un mundo en mejores condiciones que lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y eso no lo vamos a poder transformar si es que dejamos eso en manos de una persona. Siempre solemos pensar que votar, ir al voto, elegir, es dejar todo en manos de esa persona que elegimos. Y pues no, porque ese ser humano es un ser humano, con aciertos, con errores, con fortalezas, con debilidades. El pueblo, ¿para qué está? Nosotras y nosotros, ¿para qué estamos? Para recordarle cuáles son sus fortalezas y para cubrir y complementar en sus debilidades. Hacia eso tenemos que ir, y por eso Citlali decía algo tan importante: garantizar la continuidad de los procesos cuando generan felicidad. Y los procesos que generan felicidad, como como el de Iztapalapa, como el de Ciudad de México, como el de México, con Andrés Manuel, como los que están pasando en el sur del continente, en algunos países con gobiernos de izquierda, es generar cada vez más mayor felicidad para todas, todos y todes. Así que esperamos realmente que esto pueda seguirse debatiendo. Por eso es que estoy tan contenta de estar aquí, por eso me encantan las ferias del libro, por eso a Paloma y al equipo de las brigadas para leer en libertad decimos: esto tiene que ir mucho más allá, a todas las comunidades, a todos los barrios, a toda la gente, porque la cultura es para la gente, la cultura es para los pueblos y la cultura es para la transformación. Pues muchas gracias